El proceso electoral colombiano transcurre en medio de la polarización política alrededor del proceso que se viene desarrollando en La Habana, Cuba, con el grupo insurgente de las FARC-EP, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, el cual ya cumple 3 años conocido como el Acuerdo General para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera. Este acuerdo está basado en 5 puntos: la política de desarrollo agrario integral, la participación en política, la política de drogas, la dejación de armas y la reparación de víctimas. Ejes ya acordados y que están determinados en los comunicados conjuntos, donde existen compromisos económicos, sociales y políticos que deben estar planteados en los planes de desarrollo, donde los próximos gobernadores, alcaldes, diputados y concejales jugarán un papel esencial en la construcción de políticas socioeconómicas participativas que posibiliten una equidad de participación, en especial en las regiones. Sin embargo, para el periodista y analista Álvaro Sierra, la ausencia de los ejes de los acuerdos como eje temático de las propuestas de campaña y de los posibles planes de gobierno deja en evidencia un síntoma crítico de la falta de compromiso político en la nueva configuración de poder que se va a dar en estas elecciones, frente a lo que se llama las políticas de posconflicto. La paz no es un tema electoral. En estas elecciones locales, pese a que lo que se viene a nivel local, a nivel territorial, es gigantesco en términos de construcción de paz, son muy pocos los candidatos que hacen énfasis en ese tema en las campañas electorales. Lo que yo he visto en estos recorridos que estoy haciendo, no solo aquí en el sur de Colombia, en otras regiones, es que la paz los candidatos la consideran un tema que no gana votos, digamos así, y además es un tema que no está muy presente en muchos de los programas de los candidatos a alcaldías y menos pues de consejo y asamblea. ¿Ves? En algunos casos en las candidaturas a las gobernaciones tiene un poco más de peso, pero es en algunos casos. Entonces, ese es un primer elemento. Lo segundo es que eso es todavía más contradictorio si uno mira lo que se está acordando en La Habana y las implicaciones que todo eso tiene a nivel territorial. Los acuerdos se firmarán en La Habana, pero todos aterrizan a nivel local. La implementación de los acuerdos, los planes y las nuevas institucionalidades que se están pactando entre las FARC y el gobierno en Cuba, todos se van a crear y a funcionar a nivel local. Entonces los nuevos alcaldes que lleguen, las nuevas autoridades locales, los gobernadores, concejales, asambleístas, todos van a tener entre manos unos gigantescos desafíos en términos de construcción de paz que uno no ve que tengan importancia en lo que están, en la conversación electoral hacia las elecciones del 25 de octubre. El ámbito político en materia de medios tiene una serie de características donde el componente digital, y en especial de las redes sociales, vuelve muy particular estas elecciones donde el streaming ha posibilitado la difusión de foros, donde algunos candidatos han confrontado sus posibles estrategias de gobierno. Además, los candidatos han pasado del enfrentamiento en medios tradicionales al Twitter o al Facebook, que ha permitido observar el lenguaje lascivo entre oponentes, la manipulación de la información y el hostigamiento entre campañas a través de cuentas falsas. Por otro lado, estas plataformas digitales han permitido visibilizar minorías y organizaciones que no cuentan con los insumos económicos de las grandes campañas. Un espacio político que apenas comienza a ser explotado no solo por los políticos, sino además por organizaciones pequeñas que finalmente encuentran en Internet un espacio donde pueden visibilizar sus productos, investigaciones y procesos comunitarios que se vienen ejecutando desde las regiones. Ahí hay un espacio abierto que yo creo que en Colombia todavía es incipiente si tú lo comparas con culturas en las que la penetración de Internet es mayor, como en Estados Unidos o en Europa Occidental, pero que es muy importante porque es que le da voz directa a mucha gente que no la ha tenido nunca. ¿Ves? Lo que ocurrió con Internet es que la gente que necesitaba expresarse a través de los medios de comunicación como único mecanismo para llegar a una audiencia importante, hoy tiene el recurso de crear su propia página web, de tener Facebook, de usar un Twitter, de usar muchas de las aplicaciones que hay en los teléfonos inteligentes para hacer una labor que es de producción de contenido. ¿Ves? Digamos, en ese sentido, mucha gente tiene las posibilidades que hasta hace unos años solo tenían los periodistas. ¿Ves? Eso todavía está desaprovechado. En Colombia la penetración de Internet todavía no ha crecido suficiente,
pero expresión de eso es, por ejemplo, hoy no hay una ONG que se respete que no tenga una página web, y por esa vía se expresa por sí sola, ¿ves? Los líderes políticos, todos tienen cuentas de Twitter y la gran mayoría tienen cuentas de Facebook, líderes nacionales o líderes locales, ¿ves? Una campaña electoral hoy en día sin redes sociales es inconcebible prácticamente en un país como Colombia. Entonces yo sí creo, eso ha abierto muchas posibilidades, hay un gran potencial, parte del cual está por desarrollar todavía, pero que ahí está, ¿ves? Y sobre todo para estos temas, para comunicar con la población a nivel local, ese tipo de recurso es muy útil, ¿ves? Para promover los temas de paz, para explicar los acuerdos, para contarle a la gente en qué consiste la construcción de paz. Las posibilidades de Internet y de las redes sociales son gigantescas. Pese a la relevancia que viene marcando Internet como un espacio de difusión de lo local, Álvaro Sierra critica el papel de los comunicadores y los periodistas regionales que no han asumido el papel de la difusión de la información del proceso de La Habana, replicando muchas veces los discursos de los canales centralistas o de los círculos de poder regional, desconociendo la importancia de los acuerdos en materia de proyectos que deben evidenciarse en las regiones. Mi opinión es que, al igual que los medios nacionales, en los territorios los principales son los medios locales, o sea, los periódicos nacionales, con excepción de los 2 canales privados, los otros medios nacionales son relativamente, tienen poca penetración a nivel regional y tienen mucha mayor penetración e influencia los medios locales, incluidos los medios comunitarios, que son un actor clave en toda esta historia. Entonces, yo creo que hay una especie de síndrome de que el proceso de paz es una cosa lejana y distante porque está teniendo lugar en una isla por allá en la mitad del Caribe, y yo lo llamo a esto un síndrome porque no es cierto. Información del proceso hay mucha, a la cual puede acceder cualquier persona que tenga internet, y hoy en día en Colombia hay cada vez más internet en todas partes, hasta en el pueblito más perdido te encuentras un kiosco de vida digital o un internet. Entonces, yo creo que a los periodistas en general, tanto a nivel nacional como a nivel regional, les ha faltado mucho aterrizar los acuerdos, explicarle a la gente común en qué medida y de qué manera lo que se está acordando en La Habana afecta su vida cotidiana. No son acuerdos políticos por allá elevados entre unos señores muy importantes, no, esto se va a traducir en planes, en instituciones, en medidas concretas, en creación de organizaciones y de una nueva institucionalidad que va a tener lugar sobre todo a nivel local en los territorios. Esa explicación yo creo que se la debemos todavía los periodistas, y en particular los periodistas regionales, a las audiencias y los públicos que tienen a nivel regional.